Las 8 de la mañana, 31 minutos, 8 de la mañana, 31 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación con el abogado Mario Cubi. Él es, pues, jurisconsulto, docente universitario, fue antes viceministro de Gobernabilidad. ¿Cómo nos está escuchando, Mario? Buenos días. Así es, qué gusto. Muy buenos días y buenos días a quienes escuchan el programa. Interesante tu pregunta, porque la realidad es que cerca de donde vivo se supone que la luz volvía a las 8 de la mañana, pero son las 8:32 y todavía no vuelve. Así que estoy conectado a través del internet del celular, que menos mal todavía sobrevive. Así que ahora te Caray. escucho bien, pero quiero de antemano disculparme si hay algún inconveniente, porque las novedades están interesantes. Dicho eso, siempre un gusto poder conversar. No, tranquilo, tranquilo, Mario, tranquilo, no, no se preocupe, porque estamos en estas contingencias propias del tema Oye, del desde las 6 de la mañana almacenamiento. no servían ni los semáforos, entonces el tráfico también se complicó quería llegar presencial a la radio, pero ha resultado imposible con la situación. Tranquilo, bueno, conversemos, ¿no? Ya mismo se van a adherir los otros compañeros, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, también Noemí Ceballos, y conmigo, pues, Alcides Montilla. Mario, ya sabemos lo que ha pasado con el ex contralor Carlos Poli, ¿no? Pero mira, aquí en el Ecuador, todavía ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, ni ningún organismo se ha pronunciado, aparte de los medios, etcétera, se ha pronunciado respecto de qué vamos a hacer, pues, ¿no? ¿Qué tipo de disciplina vamos a aplicar una vez que la justicia norteamericana ha actuado, ¿verdad? Sancionando, por lo menos un jurado, y es muy probable que tenga una sentencia de años, ¿verdad? Contra el juez de cuentas, el que manejaba el dinero de nosotros, los contribuyentes. Si vamos a estar en la misma situación, condenan al señor Poli y aquí en el Ecuador no pasa nada, estamos retrocediendo. ¿Qué tenemos que hacer, Mario? Reformar la ley, cambiar las formas de elección del contralor. ¿Qué podemos hacer? Porque como estamos, no podemos quedar definitivamente, ¿no cree usted? En efecto, Alcide, discúlpame, no he evado la pregunta, ya te respondo, pero parece que mucha gente escucha Atalaya porque acaba de volver la luz. No fue decirme, sino mencionarlo en Atalaya y regresó. Bueno, ojalá entonces que por eso sea, ¿no? Bueno, abogado, vale, Mira, adelante, adelante. sí, a ver, definitivamente lo primero es la reflexión como ecuatoriano, como ex funcionario público, es terrible el entender que es justicia de otro país la que termina sentenciando, ojo, por lavado de activos vinculado a casos de corrupción. El delito realmente es lavado de activos. Y cuando uno sigue el proceso y ve las declaraciones de varios testigos que han dado testimonios oficiales frente a jurado y a juez en Estados Unidos, es claro que está estado lavando dinero producto de corrupción y corrupción que se ejecutó durante los casi 10 años que fue Carlos Poli el Contralor, que corresponden a, si no me falla la memoria, 2007 a cerca del 2017. Es terrible como país, inclusive más allá de política partidista, por si acaso, sino entender que, como tú bien dijiste, quien fue juez de cuentas, quien tiene, y esto para decirlo lo más sencillo posible, la Contraloría es el que está a cargo de que se cumpla la ley y que se use bien el dinero, es el que está encima de cada institución pública verificando que haya cumplimiento correcto. Entonces, si la persona que está a cargo de cuidar el queso resulta que no solo no estaba cuidando el queso, sino que se lo estaba llevando para comérselo afuera, ¿qué podemos esperar de lo que sucedió en muchas instituciones durante ese tiempo? Y es ahí donde quiero ser claro, desde el derecho, no es que lo sucedido en Estados Unidos tenga una consecuencia jurídica directa hacia un proceso en Ecuador. Eso no pasa. Sin embargo, en las declaraciones de testigos en ese proceso hay muchísima información que puede servir como indicios para una investigación que lleve a cabo tanto Fiscalía en el Ecuador por diferentes procesos, como propia Fiscalía de algún otro estado de los Estados Unidos que podría considerar que ha habido algún delito en su territorio. Por lo tanto, primero Fiscalía como el encargado de la acción pública penal es quien debería revisar las transcripciones si no lo han hecho ya a detalle
y aprovechar esa información dentro de las investigaciones que tengan, que deben ser iniciadas en el Ecuador. Lo otro que se puede solicitar mediante mecanismos de cooperación entre los países es las transcripciones oficiales de los testigos que pueden servir dentro de procesos en el Ecuador. Por lo tanto, lo primero, digamos, la tristeza como ecuatoriano de encontrar quien estaba a cargo de cuidar y que se cumpla la norma y que se use bien el dinero haya sido declarado culpable de lavado de activos, vínculo de corrupción. Segundo, la fiscalía debería hacerlo. En el caso del gobierno, realmente, más allá de un compromiso de lucha contra la corrupción, de establecimiento de procedimientos, lo que es importante, y esto lo vengo diciendo hace unos días al CIE, es vinculado sobre todo al tema seguridad, pero también a esto. El gobierno lo mejor que podría hacer, y yo sé que lo que más falta es dinero, pero trabajar con la fiscalía y con la judicatura en lo que pueda para entregar los recursos y coordinar las acciones necesarias, por ejemplo, para contratar más fiscales, para hacer forzosamente y ejecutar los concursos para nuevos jueces, para nuevos fiscales y las devaluaciones para ir depurando el sistema judicial y fiscal. Porque lastimosamente el CIES, así como pasa en materia de seguridad, si se capturan a 1000 y se liberan a 900, no sacamos nada. La parte de que no, hemos tenido que esperar al 2024 y a que los Estados Unidos sentencia a alguien que ha cometido delitos acá porque estaba usando la plata que se había llevado ilegítimamente. Entonces, demuestra que llevamos por lo menos 7 años, si vamos más atrás, hasta 17 años, en los que han existido casos en que no han sido procesados adecuadamente. Y es ahí donde corresponde, y muchos de ellos no prescriben, donde le corresponde a la Fiscalía hacer su parte, pero también al Gobierno Nacional poder apoyar con recursos de esa acción, porque al final del camino, la realidad, por dura que suene, es que sin fondos y sin recursos, la Fiscalía y la propia Judicatura pueden tener limitaciones en su acción. Disculpa que tengamos que saltarnos a varios temas porque hay algunos temas muy interesantes que hay que hacer las preguntas pertinentes, ¿verdad? En la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana es muy probable que se apruebe un informe, una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana para que se incluya una propuesta de reducir de 35 a 30 años la edad mínima para ser embajador. Esta es una decisión que tiene un direccionamiento, porque hace algún rato se estaba por nombrar a una joven para que sea embajadora del Ecuador en los Estados Unidos y no cumplía los 35 años que dice la ley. Esta es una manera de direccionar una reforma legal para beneficiar a una determinada persona. ¿Usted cree que eso es justo y legal? A ver, Alcides, primero, como concepto, no estoy de acuerdo con lo que se plantea en la comisión. Yo siempre tiendo a preferir pecar de exceso de requisitos para cargos sensibles a la reducción. De hecho, fui parte en un proceso como amicus con la Corte Constitucional cuando cometieron desde mi perspectiva el error de decir que era discriminatorio, inclusive que afectaba al derecho de participación, el exigir por lo menos un título de tercer nivel para ser asambleísta. Pero eso lo hizo la Corte Constitucional. Nunca estuve de acuerdo. En este escenario puntual es sencillo. Un embajador es el representante del Estado ecuatoriano en otro país. Representa además el poder del presidente de la República con su poder ejecutivo. Y por lo tanto, al menos en mi concepción, lo mínimo que debería cumplir el embajador son los mismos requisitos que para ser presidente de la República, que ya son bastante bajos, pero entre esos está tener 35 años. Por lo tanto, en el concepto no estoy de acuerdo. Luego, mira, realmente el tema de intenciones o direccionamientos, prefiero no juzgarlo, o juzgar las intenciones a veces puede ser complejo, pero lo que sí me parece que no cumple con las prioridades que tienen los ecuatorianos hoy, el tener un debate de este tipo en una comisión legislativa. Hay tantas necesidades urgentes, por ejemplo, en materia migratoria, que no entiendo por qué esto sería una prioridad. Otra pregunta, porque ya le digo, hay unas muy interesantes que hay que hacérselas, Mario. Hace poco, ¿verdad? Un juez acaba de dar de baja un decreto ejecutivo, el 645, que fue emitido por el anterior presidente Lazo, en el que se baja
varios impuestos a los consumos especiales para los cigarrillos, el alcohol y bebidas azucaradas. Esta decisión que ha tomado un juez no le corresponde a la Corte Constitucional, Mario. Por supuesto, a ver, así es, esto en derecho se llama control normativo y eso no se puede hacer mediante acción de protección. Una acción de protección ordinaria en jurisdicción recién está en una corte provincial, en sencillo o en cristiano. Permitir que esto suceda significa que un juez está definiendo cuántos impuestos se pagan. Esto es una locura, porque el problema es que mucha gente, y lo he visto en redes en virtud de este debate, está pensando desde la ideología. Entonces, si no le gustan las armas, dicen, ¿por qué le bajan los impuestos de las armas? O si le parece que el tabaco es malo y no quiere que le bajen los impuestos, entonces, ¿por qué le bajan los impuestos al tabaco? Entonces, como no me gusta el producto, pienso que está bien que le suban los impuestos. Pero siempre tenemos que analizar de manera objetiva y más aún como abogado y como académico. Yo no puedo permitir una evaluación así nomás cuando estamos hablando de que un juez o un tribunal está definiendo, está aumentando los impuestos en la práctica. Es una locura, ¿sí? Eso es algo potestativo solamente del presidente de la República y que pasa por aprobación de la Asamblea Nacional. Entonces, realmente es descabellado lo sucedido. Espero que la Corte lo corrija pronto y además espero que haya una sanción ejemplar por parte del Consejo de la Judicatura al juez o a los jueces que fallaron a favor del dictamen porque es flagrantemente contrario a derecho e inclusive a una sentencia de la Corte Constitucional. Mario, ¿cómo ve usted la situación del Ejecutivo frente al Legislativo una vez que prácticamente se rompió el pacto que se había formado, de la cual pues se aprobaron varias leyes? El Ejecutivo ya no tiene ni el apoyo de correísta, ni de social cristiano, ni de Construye, con este último se peleó. ¿Cómo avisora un ejecutivo frente al legislativo con un ministro de gobierno que a simple vista se nota que no tiene la cancha política para hacer el muñequeo y lograr pues, que se introduzcan las leyes y se las apruebe en la asamblea? Ve huérfano al Ejecutivo en la asamblea, no se va a poder hacer nada. ¿Sabes, Alcides? Sobre eso, quizás ampliar un poco el análisis, porque me parece que el gobierno o el plan del presidente, haciendo algo de interpretación, fue aprovechar esa luna de miel y aprovechar esa alianza inicial para aprobar la mayor cantidad de leyes posibles. No es menor en el tiempo que ha pasado, que son 6 meses, si no me fallan las matemáticas, eh, aprobó 5 leyes económicas urgentes. Si consideramos 5 leyes ya aprobadas, más las reformas constitucionales inmediatas como temas de extradición, como apoyo complementario de Fuerzas Armadas, y que van a haber otras 6 reformas, que pueden ser integradas en un solo cuerpo normativo, pero 6 preguntas de la consulta que tienen que tramitarse. Punto uno. Punto dos, que realmente al gobierno para implementar cosas le quedan 6 meses, ¿sí? Porque el gobierno cambia en mayo del próximo año, pero hay hasta noviembre de este año de manera real para implementar nuevas cosas, porque a partir de diciembre empieza la campaña, de paso asume la vicepresidenta la presidencia durante la campaña, y ya se vuelve una época luego de febrero, la primera vuelta, en la que normalmente no muchas cosas suceden entre la primera y la segunda vuelta en ejecución. Por lo tanto, el enfoque de gobierno, desde mi perspectiva, tiene que ser 100% en gestión. Ya pensar ahorita en muchas reformas legales es, primero, corto el tiempo. Segundo, no le van a permitir los plazos ejecutar algo de una reforma que la población sienta. Y tercero, ahora sí hace la pregunta concreta que me hacías, yo no veo posibilidad de una mayoría fija desde gobierno en lo que le queda, quizás para algún tema puntual, pero no creo que eso esté en su prioridad hoy. La prioridad del presidente es ir a una reelección y servir bien a los ecuatorianos. Tiene suficiente normativa con esas 5 leyes económicas urgentes, más el tema seguridad, para dedicarse los próximos meses a implementar, a gestionar, a ejecutar y dar soluciones a los ecuatorianos. Mientras tanto, dejar a la Asamblea que hagan su show, porque la Comisión de Fiscalización a eso se dedica y a eso se dedicará, le presten mucha atención o no. Así que si yo fuera el gobierno no gastaría mucho en pensar ya qué hacer con el legislativo, más allá de dar las respuestas que corresponden y mantener una relación cordial. Pero el tiempo que le queda debe dedicarse a ejecutar y llevar a la práctica todo lo que ya ha logrado que se apruebe. 8 de la mañana, 45 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando
con el abogado Mario Cubi, quien fuera antes viceministro de Gobernabilidad. Mario, ¿cómo ha visto usted los cambios actuales que está aplicando el presidente Novoa a su gabinete? ¿Usted cree que son los acertados? ¿Falta alguien, algún ministro que necesariamente tenga que dejar el gabinete o lo que ya se ha propuesto y se ha aprobado está bien? A ver, creo que son movimientos interesantes por las señales que envían. Primero, en el Ministerio de Educación habían algunas señales de alerta, había algunos inconvenientes en el inicio de clases Costa, temas de libros. Creo que por ahí hubo una alerta temprana y el presidente decide hacer un cambio también con una persona que tiene una trayectoria importante en educación, muy respetada sobre todo en la ciudad de Quito y que le va a dar un poco de nuevo aire a esa cartera que es importantísima. Primero, por lo que representa la educación, pero además porque desde la parte política a veces uno se olvida, pero el Ministerio de Educación está a cargo de relaciones con muchísimas organizaciones de docentes, por ejemplo, que en materia política han sido muy relevantes en momentos. En otro sentido, desde esa línea, lo que te decía el CIE, perdón, es que tienes del Ministerio de Educación desde la perspectiva estratégica, tienes en el Ministerio de Gobierno realmente completando ese espacio, porque la ministra Palencia estaba haciendo una doble función en gobierno y en interior, me parece acertado, que deje a una persona específica en el Ministerio de Gobierno que se encargue de la gestión política y gobernabilidad, sobre todo en territorio, y a la ministra Palencia concentrada en interior. El perfil del ministro de Gobierno realmente no se ve experiencia política, sin embargo, prefiero siempre hacer juicios de valor luego de algo de gestión, no recién puesto, porque he visto las mejores experiencias y títulos de hacerlo mal y a gente que a veces no necesariamente cumple el perfil estándar para funcionario público hacerlo muy bien. Pero el poner a alguien a cargo y dejar a la ministra Palencia solo en interior me parece acertado. Finalmente, en aduanas, si hay un giro de timón, estaba una persona que se hablaba mucho sobre su paso por otros gobiernos y entra el ingeniero Jaramillo, entiendo las aduanas, que es una persona dedicada también a la empresa privada y entiendo cercana al Grupo Novoa. Entonces, hay también un acercamiento de confianza. Veo cambios bastante estratégicos, implementaciones estratégicas. Lo que sí como comentario, y lo ponía hace unos días en redes, no me parece muy saludable que la mayoría de estos puestos siguen siendo de un grupo muy cercano al presidente Novoa y a sus empresas, que no tiene nada de ilegal por si acaso, ni en esencia malo, pero me parece que el evitar acercarse a la sociedad civil amplia, que puede tener gente con experiencia que aporte, sobre todo en un gobierno con poco tiempo para ejecutar, podría ser algo positivo que muchos otros presidentes se han dado cuenta quizás muy tarde. Mario, vamos a tratar el último tema en vista de que a las 9 de la mañana tenemos una entrevista exclusiva con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. El último tema, esto del resultado de la consulta electoral, ¿verdad? Bajo dos aristas. El no en las dos preguntas sobre el tema del trabajo por hora y el arbitraje internacional y el hecho de que en la asamblea están hablando como que, bueno, a ellos les toca en algunas preguntas reformar leyes, etcétera. Ellos están diciendo como que van a hacer algunos aditamentos, algunos agregados, algunos complementos. ¿Eso es posible, Mario? A ver, primero sobre la consulta, me agrada mucho que finalmente el Ecuador haya entendido la gravedad de la situación de seguridad. Y lo digo al CIES y me parece que en algún momento lo conversábamos contigo el año pasado cuando estaba yo en el gobierno, cuando yo fui uno de los primeros que dijo que efectivamente estamos en una guerra contra el crimen organizado. Y mucha gente me decía que estaba exagerando, que no debía utilizar ese término. Hoy, lastimosamente, después de año y pico más de sentir la gravedad del asunto, y quizás con un modelo de comunicación distinto de un gobierno a otro, la ciudadanía lo entiende mejor y aprueba cosas que había negado el año pasado como la extradición. Eh, Eso me alegra mucho porque son pasos importantes en materia de combate al crimen organizado, al narcotráfico y a favor de la seguridad. Una pena los no por trabajo por horas y arbitraje internacional. Creo que faltó comunicar, faltó trabajar con colectivos, faltó trabajar en explicar un poco mejor, pero también me parece que hubo un error de origen, sobre todo en materia del contrato por horas, porque si leemos la pregunta y los anexos, no hay claridad. Se iba a liberar el candado constitucional para que pueda desarrollarse el trabajo por horas,
pero no había nada sobre la reglamentación y eso generó incertidumbre y ante la incertidumbre la mayoría de trabajadores dijeron, no sé bien qué pasa y como hay una lastimosamente cultura de desconfianza en el Ecuador, si no conozco y además al empleador no lo confío, prefiero que las cosas queden como están. Una pena porque el trabajo por horas es una solución que funciona en prácticamente todo el mundo, sobre todo en los países desarrollados, sobre todo para la gente que más necesita flexibilidad, como los jóvenes, a muchos adultos mayores que quieren seguir trabajando, gente que cuida a alguien en la casa, madres o padres solteros que no pueden trabajar a tiempo completo, pero tienen una oportunidad. Y desde el emprendedor, la oportunidad de contratar a alguien. No siempre puedo a tiempo completo, pero necesito ayuda. Y yo pongo esto en mis clases del ejemplo clásico del panadero o la panadera que quiere contratar a alguien de 5 a 8 de la mañana que le ayude a amasar, a cocinar y a vender y le paga su monto proporcional. Un muchacho podría ganarse $180 al mes y trabajar en un oficio prorrateado, aprender en vez de estar en cero en la calle. Pero ya le dijimos que no. La ventaja, te digo, Alcides, con algo de esperanza, creo que no es un tema que está cerrado, creo que hay que discutirlo, abrirlo ampliamente, madurarlo, y ya con la extradición aprendimos que los ecuatorianos a veces somos un poco necios, ¿no? Nos preguntan lo mismo un año después y cambiamos de opinión, así que de repente puede volver a pasar. Sobre el tema legislativo, a ver, creo que se está confundiendo un poco el debate por culpa de las propias expresiones de algunos asambleístas. Los asambleístas tienen la posibilidad siempre de crear, reformar o derogar leyes. No pueden, lo que no pueden hacer es no cumplir con lo establecido en el mandato que los ecuatorianos les dimos en la consulta. Por ejemplo, para llevarlo a un caso concreto, si es que la pregunta decía aumento de penas para este y este delito, tienen que aumentar las penas en esos delitos. Ahora, si en los anexos no está el número de años exacto para cada delito, pueden debatir ese detalle, pero no incumplir el mandato. Punto uno. Y punto dos, lo que me parece que algunos están tratando de expresar de manera equivocada, es que si entras a una reforma del Código Orgánico Integral Penal por los 5 o 6 puntos de la consulta, ellos aprovechan ese trámite legislativo para incluir otro tipo de reformas. Entonces, no pueden contradecir y no cumplir el mandato, pero sí podrían, en el mismo trámite de reforma de leyes, incluir otras reformas que su capacidad legislativa les permite. Correcto, Mario. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros y haber dialogado extensamente algunos temas de la política y la economía del país. Muchas gracias. Siempre un gusto acompañarlos y a las órdenes. Un buen día.